Damos gracias al Señor que nos permite volver a reunir, como decía, y vamos a estudiar hoy. Hemos tenido una introducción, hemos empezado con el primer atributo, guiados por el texto que tenemos, y ahora vamos a pasar a la lección 2 sobre los decretos de Dios. Vamos a leer algunos pasajes. Yo tengo esto como base bíblica para que pueda ser de guía. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dan muchos pasajes, pero yo algunos he seleccionado, así que vamos a Isaías capítulo 14, versículo 24 y 27. Mi intención en esta mañana es mostrarles este atributo de los decretos de Dios. Eso nos va a ocupar en esta mañana en nuestro tiempo. Isaías capítulo 14, versículo 24 dice: ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Versículo 27, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Vamos unas páginas más adelante, Isaías capítulo 46, versículos 10 y 11. Isaías capítulo 46, versículos 10 y 11 dice: que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Versículo 11, yo llamo al del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, dice, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Vayamos a un pasaje en los libros de los Salmos, en el capítulo 115, versículo 3. Y dice Salmos 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Yo les pido algo, si tienen lapiceros, tomen nota, porque siempre en la hoja, la lección que tenemos dice, ¿no?, de acuerdo a las bases bíblicas. Entonces es algo que les voy a pedir, ¿no? Tienen que ir acostumbrándose de una manera a poder estar más atento. Y dice Salmos 115, te lo vuelvo a repetir, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Otra cita, Salmos 135, versículo 6. Lo estoy tomando como base bíblica estos pasajes y vamos a estar sobre ellos en esta mañana. Salmos 135, versículo 6 dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Romanos capítulo 9, versículo 19. El libro de Romanos capítulo 9, versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Vamos a ir un capítulo más atrás, Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: porque a los que de antemano conoció, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, dice, conforme a su propósito. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Y mi última cita está en Efesios 1:11, más que todo enfatizando en la parte B. Efesios 1:11
dice así: según el propósito de aquel obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hay un énfasis en todo lo que hemos leído. Hoy nos vamos a, como dije, a ocupar, ¿no?, de lo que está ya revelado en su palabra, sobre esta doctrina, sobre los decretos de Dios que están en la Biblia. No podemos decir que no está, ya que, como dije, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos pueden responder. Y aquí tal vez hacer una pregunta, ¿no? Porque hablamos de conocer a Dios, ¿no? De crecer en gracia, pero también de conocer en el conocimiento de Dios. Hay una pregunta que todos siempre debiéramos hacernos, ¿no? ¿Podemos responder que tenemos una profunda comprensión de quién es Dios? El propósito de cada enseñanza, tanto en la escuela dominical, cada vez que usted estudia, lee su Biblia, cada vez que escucha una exposición, cada vez que contempla la creación, es poder conocer quién es este Dios. No seguimos a algo desconocido, pero para algunos sigue siendo, como dice Hechos 17, un Dios no conocido. Entonces, todo esto, ¿no?, una vez que conozcamos, nos va a dar un motivo de alabanza, de reverencia, de admiración, ¿no?, donde Dios es exaltado y nosotros somos humillados. Trae consuelo en situaciones que nosotros podemos menos estar preparados. Trae consuelo, seguridad, obediencia al Evangelio. Y al final esto hace que Dios pueda ser glorificado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se está haciendo conocer en sus atributos, en sus perfecciones. Dios, como dije, no es una concepción de yo pienso que Dios es así. Entonces Dios debe ser visto tan bueno, tan realmente como Él es. Cuando contemplamos, luego cuando queremos conocer más de este Dios, vemos su naturaleza, cómo Dios opera conforme hacia su propósito. Tanto empieza desde Génesis, ¿verdad? Y va mostrando cada vez, llegando a la persona que es Jesucristo. Al final nos podemos unir, como yo puse acá, ¿no?, en el canto de María: mi alma exalta al Señor. Esto debe ser cada día, cada mañana, decir: mi alma exalta al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estas debieran ser nuestras palabras y decir también, como el Salmo 135, versículo 3 dice: aleluya, porque el Señor es bueno. Cantad alabanzas a su nombre, porque es agradable. De cuán conocimiento yo tenga de quién es este Dios, yo voy a engrandecer así a Dios, ¿no? Mientras Dios es más exaltado, más glorificado, y el hombre es más humilde, más humillado, tendremos una contemplación mayor de quién es este Dios. Hoy día vivimos en tiempos de decadencia o eclipse, y yo decía la semana pasada, se tiene un entendimiento muy parcial o oscuro de los atributos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no va en armonía de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado. Hoy día hay un movimiento, una ola que dice no, atar, desatar o decretar, cuando solamente Dios da los decretos. Entonces, dentro del círculo evangélico se ve esto, pero no tiene nada que ver con los decretos de Dios, como Él se ha revelado y quiere que lo recibamos. Entonces, usted no puede elegir, ¿no?, cuáles son los atributos de Dios que le gustan. No, yo solo quiero un Dios de amor. ¿Y qué hacemos con el Dios justo? ¿Qué hacemos con el Dios sabio que desde la eternidad ha determinado que así va a acontecer? No podemos cambiar a ese Dios. Yo no puedo escoger los atributos de Dios que me gustan. Eso es ignorar, ¿no?, a todos los demás atributos. Y Dios no trabaja así. Dios no se revela así, porque sería como un buffet religioso. Yo determino qué cosas, ¿no?, quiero
tomarlo para mí. Y no es así. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Si Dios se ha revelado, yo tengo que conocer a ese Dios que se revela. No me puedo imaginar, ni puedo crear, ni puedo qué escoger. Y así vamos a entender que Dios siempre va a actuar de acuerdo a sus atributos. No, Dios nunca va a actuar fuera de sí. Dios, dijimos, no cambia, ¿no? Dios es abundante en misericordia, ¿no? Lento para la ira, dice grande en misericordia. Y Dios actúa conforme a sus atributos, aunque no le guste, ¿no? Dios actúa así. Como dice Proverbios 19:21, que su consejo permanecerá para siempre. Cuando hablamos de los decretos de Dios, estamos diciendo esto, que Dios es eterno, que Dios es soberano, que Dios existe de eternidad a eternidad, y todo lo que ha planeado lo va a realizar. Por eso su consejo permanece para siempre. Y dentro del círculo evangélico o la teología reformada, todo está centrado en la soberanía de Dios, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando nosotros venimos de un trasfondo, ¿no? Casi todos, por decir, éramos arminianos, todo estaba centrado en el hombre, ¿no? Ahora entendiendo las doctrinas de la gracia, ahora entendiendo la grandeza de Dios, ¿no? Todo está centrado ya en la soberanía de Dios, ¿no? De cómo Dios, ¿no? En su virtud ha determinado soberanamente que todas las cosas van a acontecer. Desde la creación, ¿no? Vemos al hombre, y al final en la redención que uno obtiene, pero al final Dios está en todo el plan de salvación. Entonces nada ocurre, ¿no? Si Dios no lo ha determinado. Todos los acontecimientos, ¿no? Dios no va actuando de acuerdo, ¿no? Una noticia que pasa allá y Dios está reaccionando. No, Adán y Eva pecaron y Dios tiene que hacer algo. O un hermano no fue arrollado, o su hijo fue arrollado por un carro y Dios tiene que actuar. No, Dios actúa de acuerdo a su plan determinado. Y esto va de acuerdo a lo que Pablo dijo en Efesios 1:11, una vez más. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esa es la razón perfectamente natural, ¿no? Para que podamos en esta mañana entender, conocer más de este estudio de los decretos divinos. No hay no hay otro camino, no hay otro punto de partida. Dios trabaja así desde la creación hasta la redención final. Y aquí yo quiero citar unas palabras de nuestra confesión bautista, ¿no? De Londres, de 1689. Esto nosotros lo hemos estudiado, pero quiero recordarles también, ¿no? En el capítulo 3 habla de los decretos de Dios y dice el párrafo 1, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, dice, ha decretado en sí mismo, libre, inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Los decretos de Dios es para manifestación de su gloria. Todo esto estamos viendo en esta parte, pero nuestra confesión lo dice muy claramente. Y Romanos 8:28, en el cual nosotros hemos leído, la parte final dice, ¿no? Y esto es un consuelo para nosotros. Algunos solamente leen la primera parte, ¿no? Y sabemos, dice, que todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Y estamos, amén, gloria a Dios. Pero la última parte dice que para todos los que son llamados conforme a su propósito. Y esto, ¿no? Que el Señor realizó, el Señor lo ha realizado. Efesios 3:11, como hemos podido también ver hace rato en la lectura, pero puede ir usted allá. Dice, conforme
al propósito eterno que llevó a cabo. Vamos siendo en orden. La semana pasada hablamos de la soledad de Dios, ¿no? Dios en la eternidad pasada, ¿no? Estaba glorioso. Dijimos que Dios no necesitaba de nosotros, no necesitaba de ángeles que le adoraran, que le sirviesen. Es el Dios revelado. Ese Dios, ¿no?, que en la eternidad pasada determinó que las cosas acontecieran, tenemos también hoy. Y se va en orden, ¿no?, en cuanto hablamos del decreto de Dios, que es su propósito o determinación respecto a las cosas futuras. De eso queremos hablar. Y aquí, ¿no?, hemos usado el singular, como hace la Escritura, porque solo hubo un acto en su mente infinita acerca del futuro. Recuerda que Dios es inmutable y todo va de acuerdo, ¿no?, a lo que Dios como es, de acuerdo a sus perfecciones, a su carácter, a sus virtudes. Nosotros hablamos, ¿no?, como si hubiera muchos, pero como dije, es singular. Nuestras mentes pueden pensar, ¿no?, tal vez ciclos sucesivos, a medida que surgen pensamientos, ocasiones, ¿no?, o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales, dice, siendo muchos, no parece que requieren un propósito diferente a cada uno. Pero el conocimiento divino no procede, ¿no?, gradualmente o por etapas. Y vamos a leer Hechos 15, 18. Esta palabra lo estoy tomando de la literatura, ¿no? Y dice, ¿no?, vamos a Hechos capítulo 15, versículo 18, y el texto citado dice así: dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Conocidas son de Dios desde el siglo, ¿no?, todas sus obras. Las Escrituras, hermanos, mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes. Y usan términos, yo diría, similares, ¿no? La palabra decreto se encuentra, por ejemplo, en el Salmos capítulo 2, versículo 7, decreto. O yo publicaré el decreto. Efesios 3:11, lo hemos leído, ¿no?, la determinación eterna. Hechos capítulo 2, versículo 23, vemos, ¿no?, por el plan determinado o consejo de Dios, ¿no?, que tiene que ver con su providencia. Efesios 1:9, el misterio de su voluntad. Romanos 8:29 habla de que Dios predestinó. Efesios 1:9, ¿no?, según su beneplácito. Todas estas palabras tienen que ver, ¿no?, con lo que es la palabra decreto. Como dije, determinación, consejo, providencia, voluntad, su beneplácito, ¿no?, y su propósito. Podemos tener una concordancia y encontrar muchos sinónimos, ¿no?, según uno pueda enfocarse en estudiar estas palabras. Los decretos de Dios son llamados sus consejos, para significar, ¿no?, que son perfectamente sabios, ¿no? Son llamados su voluntad, para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo en el proceder divino. La sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto, ¿no?, se dicen que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Y aquí puedo decir esto: los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras sin excepción, ¿no? Se puede entender algo, ya se está tomando esta definición de que queremos decir con los decretos de Dios, que está relacionado todo a las cosas futuras. Nada es accidente, nada es accidente. Todo lo que es hecho en el tiempo, ¿no?, fue determinado antes del principio del tiempo. El propósito de Dios, ¿no?, afecta a todos, a grandes, a pequeños, sea bueno, sea malo, aunque debemos aquí afirmar, ¿no?, si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es autor, ¿no?, del pecado, sino autor del bien. Nuestra confesión también, en el mismo capítulo, lo afirma. Esto ustedes lo pueden revisar en su casa. El pecado no puede proceder de un Dios santo, lo sabemos muy claramente esto, no por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa.
El decreto de Dios entonces es tan amplio como su gobierno y extiende, como dije, ¿no? a todo tipo, ¿no? de personas, sean grandes, pequeños, pues, ¿no? criaturas o eventos. Y esto va relacionado a nosotros, ¿no? Va en relación a nuestra vida, en nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. Dios no decretó simplemente no crear al hombre y ponerle sobre la tierra, ¿no? y para que gobierne, para que se juzgue, sino por lo contrario. Le dijo, esto vas a hacer a Adán, ¿no? Y Adán empezó a obedecer. Tampoco le dejó, ¿no? como él quisiera gobernar, sino trazó leyes, ¿no? a Adán. Y Adán tenía que responder a lo que Dios le había dicho que tiene que hacer. Entonces, en la historia, las cosas suceden porque Dios lo ha planeado así, ¿no? Las leyes están puestas, ¿no? Los gobernantes están puestos, pero nuestros días, ¿no? también están en las manos de Dios, ¿no? Todo está contado, aún como dice Mateo 10:30, ¿no? Aún nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, para poder entender, ¿no? el alcance de los decretos divinos, debemos tener muy claro cómo este Dios se presenta, cómo este Dios quiere ser conocido. Es un Dios que trasciende más allá de nuestra imaginación. Dijimos, no puede ser conocido la semana pasada, ¿no? completamente. Pero por la persona, ¿no? de Jesucristo podemos conocer un poco, porque Dios es espíritu. Entonces no es como nosotros, ¿no? que podemos palparlo, pero en la persona de Jesucristo se ha visto a este Dios como Él es, ¿no? en esencia. Entonces aquí vamos a ver algunas características de los decretos divinos y ya estamos casi para terminar, unos minutos. Y uno de ellos, en primer lugar, una de las características de los decretos divinos, y está para que puedan apuntar, son 4. En las preguntas sale, uno de ellos, en primer lugar, es eterno, ¿no? Son, en primer lugar, eternos. Y suponer, como dice el texto guiado, que alguno de ellos fue citado dentro, ¿no? del tiempo, equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿no? que los decretos son eternos, como decir, ¿no? Dios en su sabiduría no ha dicho todas las cosas desde como dice Hechos, ¿no? de la antigüedad, en Hechos 15 que hemos estado. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces no podemos cambiar este Dios, ¿no? Dios es inmutable. Cambiarlo sería algo muy terrible. El entendimiento, ¿no? que tenemos de Dios es que Él es infinito, ¿no? Es trascendente. En el presente, ¿no? es Dios, en el futuro es eterno y sigue siendo Dios. Entonces no podemos hablar de algo temporal. Dios no ignora entonces los acontecimientos futuros que serán ejecutados también por la voluntad, ¿no? del hombre, que son, ¿no? el día a día, que algunos lo ven como una profecía, pero es la manifestación de su presencia eterna. Vamos a leer algunos pasajes, por ejemplo, nuestra salvación. ¿Cuándo ocurrió? Dios no ignora, como dije, los acontecimientos futuros, pero también los creyentes fueron escogidos en Cristo, dice, antes de la fundación del mundo. No es que Adán peca, Dios no es que ve nuestras buenas obras y Dios recién te escoge, te salva, te escribe la vida. No. Vamos a ver, esto creo que para nuestra iglesia ya va más claro, ¿no? Ya por el tiempo que estamos estudiando. Efesios 1:4, hablando, ¿no?
afirma en cuanto a los escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Más aún, ¿no? La gracia dice que les fue dada. En 2 Timoteo 1:9, fue Él quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme, dice, a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, las cosas ya fueron desde la eternidad determinadas, ¿no? Por un sabio Dios. En segundo lugar, ¿no? Los decretos de Dios son sabios. Los decretos de Dios son sabios y la sabiduría se muestra en la selección, ¿no? De los mejores fines posibles y en los medios más apropiados para cumplirlos, por lo que conocemos de los decretos de Dios, ¿no? Todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios son prueba, ¿no? Del plan que llevó Dios a cabo en su consejo. Como dice el Salmo 104, versículo 24. Usted lo puede buscar, dice: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Entonces aquí podemos observar, como es una pequeñísima parte de ella, ¿no? Como en otros casos. No conocemos con todo nuestro globo terráqueo, ¿verdad? No conocemos, pero el salmista dice: cuán numerosas son tus obras. ¿Esto qué trae en nosotros? Admiración, ¿no? De la sabiduría infinita de Dios. Un Dios eterno, ahora un Dios sabio. De la misma manera, entonces puedo decir, yo no puedo dudar de las obras de Dios. Pero hay muchos que pueden poner en controversia, no la existencia de Dios. Dios ya no tiene que ser aprobado ni por la ciencia ni por el hombre, como se dice. Simplemente, ¿no? El hombre debiera elevar más bien, como en Salmo 150 muestra, ¿no? Alabanza, que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces el Salmo 104 muestra, ¿no? A un Dios numeroso en obras. Y ese es el Dios, hermanos, que conocemos. Nosotros conocemos en nuestra mente finita conocemos una mínima, no sé qué porcentaje, ¿no? De su sabiduría. Cada cosa, hermanos, va en relación, ¿no? a lo que Dios es. Entonces, podemos también decir, como Romanos 11:33 dice, ¿no? Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pablo en alabanza, exclamando esto, ¿no? Una mente finita queriendo comprender a un Dios, ¿no? Infinito. Y creo que Pablo expresa alabanza. Nosotros debiéramos también hacer lo mismo. Entonces vamos a ver otra tercera característica de los decretos divinos, es que los decretos de Dios son libres. Son libres. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Vamos al texto citado, Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14 dice: ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¡Wow! Esto vemos, que los decretos de Dios son libres. Dios no pide consejo, Dios no pide permiso. Dice: ¿quién ha escudriñado o quién guió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo, o sea, ¿alguien puede enseñar a Dios? ¿Alguien puede aconsejar a nuestro Dios? Él no tiene que pedir permiso, Él hace lo que le place,
porque en su eternidad, como dijimos, ya ha determinado todas las cosas. Ni siquiera pidió consejo, ¿no?, a los arcángeles, que ni siquiera existían, no existían. Entonces, en la Trinidad, ¿no?, con la Trinidad, ¿no?, en la eternidad, Dios siempre actuó de acuerdo, como dije, a sus atributos. Entonces, los decretos de Dios son eternos. Cuando Dios dictó o pronunció, ¿no?, en su mente, o Dios creó, siempre estaba, ¿no?, como era Él. Estaba solo, como dijimos la semana pasada, la soledad de Dios. Y no tiene que ver, ¿no?, con algo externo, ¿no?, que iba a pasar en el futuro, y de acuerdo a eso Dios iba a decretar. Esa es una ilusión humana, o es humanizar, ¿no? Yo creo que Dios me vio que yo iba a ser un buen hombre, ¿no?, y Dios me escogió a mí. Eso no es. Los decretos de Dios son libres para decretar o dejar de hacerlo, ¿no?, o para decretar una cosa y otra cosa. Dios se atribuye esa libertad porque Él es supremo, es independiente y es soberano, ¿no?, en todas sus acciones. Y por último, en cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución, como dije, no sé si lo mencioné, no está supeditada, ¿no?, a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios, ¿no?, para dicho fin. Como dije, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Y uno de ellos, que Él decretó la salvación de sus elegidos, pero también decretó darles fe, ¿no? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre, dice, por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Isaías 46, versículo 10. Yo anuncio, dice, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Esto podemos ver, ¿no? Este es uno de los ejemplos que está muy claramente en las Escrituras. Desconocer eso o desechar este atributo de Dios no nos corresponde, ¿no? Como dije al comienzo, en la introducción, ¿no?, hoy tenemos una ola dentro del círculo evangélico, ¿no? Esto en el primer siglo fue muy bien enseñado, fue muy bien comprendido en la iglesia primitiva. En la Reforma Protestante se trajo esto nuevamente. Pero hoy día ha entrado una ola de atar, desatar, como dije, de decretar, y así el hombre está cambiando, ¿no?, al Dios, ¿no?, que tenemos en las Escrituras. Porque la Biblia dice, ¿no?, todo lo que Dios ha planeado lo va a realizar, lo va a llevar a cabo. Pero esto no podría ser así, ¿no?, si su consejo dependiese de una condición que pudiera dejar de cumplir Dios. Porque Efesios 1:11 nos dice que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, junto a la inmutabilidad e inviolabilidad del decreto de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre también es una criatura responsable de sus acciones, de los cuales debe rendir cuenta. Y si nuestras ideas reciben, ¿no?, leyendo el texto, reciben, dice, su forma de la palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellas no nos llevará a la negación de la otra. Efesios 1 fue muy claro, ¿no? Dice que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Habrá una dificultad ahora para determinar, nuestra definición, o es así como yo entendí, así me enseñaron, yo veo un Dios así, en cuanto a este atributo, ¿no? Lo que Él ha determinado lo va a hacer. Entonces,
para terminar, en nuestro corazón, nuestra mente, podemos una vez más meditar, ¿no? Darle gracias a Dios, como, ¿no? Como el canto de María, ¿no? Mi alma, ¿no? Te exalta, oh Señor, ¿no? Como Isaías, innumerables son tus obras. O como el salmista, estábamos leyéndolo, ¿no? Decía, aleluya, el Señor, ¿no? Es innumerable en sus obras. Como dije, no es que, como algunos, ¿no? Han creado esto, ¿no? Que Dios hizo robots. Eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Los hombres no son una máquina, ¿no? O simplemente cuando Dios, ¿no? Como dice la palabra, es inspirada, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿no? Para escribir, no es que él tenía máquinas, ¿no? Máquinas en las manos del Espíritu, no, sino que Dios usó el lenguaje del autor, ¿no? Porque usted puede leer un libro, otro libro, ve el lenguaje del autor, ¿no? El Espíritu Santo guió, sí, eso sí es correcto. Entonces, podemos decir, ¿no? Que el Dios omnisciente. Por ejemplo, un caso es que Jesús era Dios, ¿no? Pero también era hombre, y él crecía, dice, en sabiduría, en estatura, en gracia. Él era todopoderoso, ¿no? Sin embargo, también fue crucificado en debilidad, como 2 Corintios 13:4 nos muestra. Entonces, el Espíritu da vida, da vida. Todas estas citas, hermanos, que hemos leído, usted lo puede, como dije, en las copias apuntar, responder a las preguntas que se tiene ahí, es poder aprender más, como dije, ¿no? Más de este atributo. Entonces, todas las cosas han sido decretadas y acontecen de acuerdo, ¿no? A lo que Dios ha determinado. Ahora bien, no significa esto que yo tengo que aprobarlo. Como dije, eso no es la posición correcta. Simplemente yo debería rendirme, ¿en qué? En alabanza, en adoración. No es que tengo que suponer, ¿no? Que los decretos de Dios no me favorecen a mí. No, eso no. Esta pregunta que la gente siempre se hace, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando no conocemos a Dios, sucede eso. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Por qué esto me pasa a mí? Las doctrinas trae esto al hombre, ¿no? Consuelo, seguridad, ¿no? En la adversidad trae paz. Pero con lo que hoy estamos estudiando, pues, por ejemplo, ¿no? Este atributo debía traer seguridad, consuelo, ¿no? A nuestros pobres y mentes corazones. Qué bueno que hay un Dios de la eternidad decidió salvarme, porque si fuera por nosotros nunca nos hubiéramos podido salvar, ¿no? En Adán hemos muerto y en Adán moríamos eternamente. Eso es grande, ¿no? Para poder decir, ¿no? Gracias. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados, dice, ¿no? Conforme a su propósito eterno. Cuando memorice, medite lo que dice el texto. No es que yo tengo que seleccionar este atributo de Dios, es para mí, ¿no? Y esto lo desecho. Dijimos, eso no es correcto. Debiéramos, como dije, llenarnos de gratitud. ¿Qué refugio habría, hermanos, al acogerse, ¿no? A la hora de la prueba y recordarnos que Dios es así, que Dios había orquestado que esto iba a pasar en mi vida. Dios dice, no haré lo que yo quiero con lo que es mío. ¿No? Nacen niños sin pies, sin brazos, ciegos. No haré, Dios dice, ¿no? Con lo mío, como yo quiero. Y en Juan 9 se ve, no me acuerdo si es Juan 9, ¿no? De un ciego, ¿no?
Y Jesús simplemente responde, ¿no? Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, y todo lo que Dios ha hecho, ¿no?, es para revelarse. No importa, ¿no?, cuál sea, ¿no?, la misma situación. Entonces deberíamos estar muy agradecidos, ¿no?, porque Dios ha terminado en su bondad y sabiduría infinita que las cosas pasaran así. Nos ha hecho tanto bien. Entonces nuestra alabanza, ¿no?, nuestra gratitud debemos a Dios por sus decretos. Amén. Nuestra alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos. Como dice Romanos 8:28, ¿no? Ayuda a bien. O bien podemos exclamar como Pablo. Romanos 11:36, y termino con eso. Porque de Él, y por medio de Él, y para Él son todas las cosas. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios pueda bendecir esta mañana, ¿no?, este tiempo de estudio de los decretos de Dios. Y el versículo para memorizar es Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. De los que no han podido al comienzo, ¿no?, citar, el texto era Colosenses 1:10 de la semana pasada, de memoria. Ya la hermana Laura respondió, atrás falta, hay más hermanos, entonces la intención es la iglesia, a coro decir de memoria. Para la próxima, Isaías, ¿no?, capítulo 40, versículos 13 y 14. Hermanos, esto, como dije, estas doctrinas debía traer alabanza a Dios. Yo no puedo escoger qué Dios, ¿no?, qué Dios yo quiero que sea para mí. No, eso no, deséchelo. Entonces, dice Isaías, lo voy a citar para terminar con eso. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las preguntas que están en las hojas es para responder. ¿Ya? Usted hágalo durante la semana. Hemos hablado de todo eso en sí. ¿Ya? Y memorice los versículos. Que Dios nos bendiga.